Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron en Aruba. Camión de aguas residuales deja sus aguas en el monte. Bureau City Inspector y ministro Arens también atendieron con la situación. No cárcel para un pastor evangélico que al parecer abusaba de niñas en la República Dominicana. A 55 años fue condenado Johnny Leal por la muerte de su mamá y su hermano en Colombia. Power and Resilience realizó su evento funcional de CrossFit. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía hasta ahora, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener la mejor semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas alrededor de Aruba. Entre ellos, al parecer, la falta de control de sus vehículos hicieron varios accidentes. Ayer domingo en la avenida Exasakiweg, en la avenida Nelson Audubert, llegando a la rotonda de Palm Beach, ocurrió un accidente en donde los jóvenes estuvieron envueltos. La policía inmediatamente se presentó al sitio y se encontró con esta situación en donde un vehículo estaba bastante destruido, especialmente en la parte de atrás, y aún habían jóvenes en el interior. El vehículo allí se fue en contra de una mata bastante grande que se encontraba en la vía. Una dama de 17 años resultó herida y otro joven también resultó herido. Por eso 2 unidades de la ambulancia tuvieron que presentarse y atender con estos 2 jóvenes. La policía de tráfico también estuvo presente, tomó todos los datos necesarios. Estos jóvenes fueron trasladados al hospital. En otro hecho también que ocurrió ayer domingo en la calle José Germán en San Nicolás, el conductor de un Kia Sportage que venía bajando desde el sur perdió el control de su auto, se bajó de la vía y allí alcanzó a arrancar una señal de tránsito para después terminar en contra de un poste de luz. La policía se presentó de forma inmediata y urgente y allí se dio cuenta de la situación en donde los cables de la corriente estaban colgando allí en plena vía y también estaban sobre el vehículo. Allí este auto quedó destruido en su parte delantera. La dama no quiso la asistencia médica por parte de la ambulancia. A la final, Road Service y la grúa atendieron con la conductora y también con su vehículo. En otro hecho, el sábado pasado a las 3 de la madrugada, en el camino que conduce desde la parte de Tanque Flip hacia Hato, el conductor de un Kia Picanto perdió el control de su vehículo y allí se fue en contra de la vía en el andén, arrancando un poste de luz por completo. Inmediatamente allí este barrio se quedó sin el servicio de la corriente. El conductor salió ileso de su vehículo y la policía estuvo presente y notificaron allí tanto al MAR como también a Road Service de lo que había ocurrido. Cambiando de tema, Bureau City Inspector y el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, se dieron cuenta de una situación en donde un camión de Chicapozo estaba dejando las aguas negras, aguas residuales, en pleno monte. Pues allí inmediatamente atendieron con la situación. A través de redes sociales vimos como un cambio de una compañía, al parecer de Chicapozo, estaba dejando todas las aguas residuales que este camión había recogido y todo esto lo estaba dejando en pleno monte. Recibió allí toda la atención por parte de Bureau City Inspector y también del ministro Ursel Arens. Estas imágenes fueron captadas muy cerca de Sabanilla Abou. Inmediatamente las autoridades entraron en acción para evitar que este trabajador siguiera haciendo eso. Cabe resaltar que la planta de tratamiento de aguas residuales, conocido como RWZI Seiweg, está recibiendo estas aguas residuales, mientras que están manteniendo la de Parquítenbos, y de la misma forma en que en Parquítenbos están haciendo esto, es decir, recibiendo estas aguas negras sin ningún costo, para que así lo que se trata, el procesamiento de estas aguas. De esta manera se actúa bajo los artículos estipulados y no en contra del medio ambiente. Y esta es una importante información para los padres de familia para que de esta forma puedan registrar e inscribir a sus niños bajo SCOA. Recordemos que el futuro de ellos es principalmente su educación y allí les van a brindar un excelente programa.
La educación es primordial en la vida de cada ser humano. En SCOA, ellos creen que la educación es la llave para que los niños puedan descubrir su potencial completo y se les abra un camino para un futuro lleno de posibilidades. Es por eso que ellos se enfocan en el desarrollo y el crecimiento de cada menor y ofrecen un programa de educación completo y de calidad en que se enfatizan en los valores católicos, la comunicación a nivel multilingüal, la inclusión, innovación y también en las actividades extracurriculares. Los niños y alumnos de SCOA reciben una educación completa que los prepara para el futuro. Podrán inscribirse de forma online a través del sitio web www.scoa.aw para que así se puedan inscribir completamente de manera digital. También lo pueden hacer a través del correo electrónico aplicación@scoa.aw. Podrán inscribirse a través del WhatsApp al 748-5995 y seguir los pasos para poder completar la inscripción. Al momento en que se inscriban podrán darle mucha atención a los documentos necesarios para que puedan cumplir con todo el proceso de inscripción de cada niño exitosamente. Para más información también recuerde que pueden ingresar a www.scoa.aw o también llamarlos de forma directa al 523-1800 en donde podrán no solamente conseguir toda la información sobre la contribución también y también para que de esta manera sus niños puedan hacer parte de SCOA. Empezamos nuestra ronda internacional con la indignación que ha causado la situación en la República Dominicana, en donde la justicia le dejó pagar una fianza económica a un pastor evangélico quien al parecer había sido sospechoso como el abusante de diferentes niñas menores de edad. Los padres de familia están indignados con esta decisión. Hoy en día mi hija está en Estados Unidos. El pastor Joan Manuel Castillo Ortega de la Iglesia Libre de los Alcarrizos supuestamente habría abusado sexualmente de más de 20 niñas menores de edad. Consternada y entristecida se sintió la madre de una de las niñas cuando el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste le impuso garantía económica al pastor, que ahora es definido como un lobo disfrazado de oveja. Es un enfermo mental, él tiene que coger cárcel. Encima en la audiencia que me dejaron que responder una sola pregunta. Una sola pregunta. La justicia aquí, lamentablemente, muy mal. Esa persona opera bajo una manipulación que nosotros, si él nos decía, tírate por ese piso, uno se tiraba porque uno tenía demasiada confianza en él. Según la versión de las menores entrevistadas por especialistas en cámara Hetzel, el pastor Castillo Ortega las manoseaba, besuqueaba y se masturbaba frente a ellas en el sótano de la iglesia. La pequeña dijo que él le metía las manos, los dedos, sí, que le acariciaba su parte, y la grande la acarició y le desabotonó el pantalón. Y la niña se sentó y habló con nosotros y informó lo que él le hacía. Según las revelaciones, las violaciones habrían iniciado desde que las víctimas tenían entre 8 y 12 años de edad, por lo que el Ministerio Público estima que llevaba entre 4 y 5 años en esas andanzas delictivas. Mis hijas, ¿cómo se borran eso? Jamás. Mis hijas no van a borrar eso jamás. Yo sufro el doble, el dolor de madre y el dolor que estoy viendo que ellas lo están sufriendo. El pastor está acusado de violar varios artículos del Código Penal y también la Ley 3603 del Código del Menor. Y vamos a una de las noticias más importantes en Colombia, pues condenaron a 55 años a Jonier Leal por el asesinato de su mamá y de su hermano Mauricio Leal, una persona muy querida en el gremio de los peluqueros. Sin la presencia de Jonier Leal, la juez que lo halló culpable de asesinar a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre Marlene Hernández, dictó el monto de la pena. Condenar a Jonier Rodolfo Leal Hernández a la pena principal de 663 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El doble crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2021 en el condominio Arboreto ubicado en La Calera, y el 14 de diciembre de ese año el entonces fiscal general anunció el primer resultado de las investigaciones. Nos encontramos frente a un doble homicidio.
La investigación apuntó a Jonier cuando este hizo movimientos financieros ilegales extraños y apareció en entrevistas con una chaqueta blanca característica de su hermano. Jonier, ¿cómo era su relación con Mauricio? No, mi relación era espectacular. En muchos años anteriores yo trabajé mucho tiempo con él. A pesar de que Jonier Leal trató de ocultar los hechos moviendo el cuerpo de su madre al cuarto de su hermano y grabando un audio falseando la voz de Mauricio, la investigación forense logró demostrar que fue el responsable. Jonier, no hay crimen perfecto. Créeme, no hay crimen perfecto. Una gota de sangre en la escalera y una de las toallas fue la pista que permitió llevar al esclarecimiento del crimen. Las autoridades probaron que Jonier fue quien entró a la casa esa noche, que atacó primero a su madre y luego a su hermano para obligarlo a tomar un sedante y luego a escribir esta nota dejando su fortuna a Jonier y a sus sobrinos, y que lo asesinó con tal sevicia que el cuchillo se partió y parte de la hoja quedó en el cuerpo de la víctima. También demostró la manipulación de la escena del crimen y el montaje del audio simulando la voz de su hermano. Y vean este impactante socavón que se abrió en la tierra en México. Allí tanto los transeúntes, pero también las personas que viven por esta área le pidieron a las autoridades para que pudieran colocar diferentes barricadas de visibilización, especialmente en horas de la noche para los conductores. El reporte de este evento fue recibido a la 1 de la madrugada del jueves 13 de junio, cuando el conductor de un transporte pesado se percató de un agujero en la cinta asfáltica. Sin embargo, al estar muy cerca del lugar del incidente, tuvo que frenar de golpe, lo que provocó una colisión con otro transporte pesado que venía detrás. A raíz de ese incidente, se notificó a las autoridades correspondientes, quienes determinaron que era necesario cerrar el área para permitir la evaluación por parte de los equipos técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y otras instituciones de apoyo. Las entidades de respuesta informaron que los carriles en dirección al norte de la ruta al Pacífico fueron inhabilitados, lo que generó un caos vehicular. Con el apoyo de Provial se habilitó un carril reversible en dirección norte, desde el kilómetro 52 hasta el kilómetro 40, donde finalizaba dicho cierre. Es importante destacar que aproximadamente 9 kilómetros de la ruta fueron inhabilitados. Debido a la gran magnitud del socavón, las autoridades confirmaron que las vías de tránsito permanecerían cerradas hasta que se complete un estudio técnico en profundidad. Y nos vamos a Nueva York, en donde en este momento se abrió el debate porque al parecer van a prohibir el uso de las mascarillas o de los tapabocas en el metro. Esto después de una protesta antisemita que se desarrolló recientemente. La mascarilla fue una protección obligatoria durante la pandemia del COVID-19 para transportarse en el metro de Nueva York, pero tras una protesta antisemita el pasado 10 de junio, podría prohibirse su uso en los trenes. Un grupo con máscaras se apoderó de un vagón del metro, asustó a los pasajeros y coreó cosas sobre Hitler y la exterminación de los judíos. No necesito decirlo otra vez, pero es un comportamiento vil y repugnante. Aunque la gobernadora reconoció la necesidad médica de muchos de protegerse en espacios confinados como el metro, dijo que no habrá tolerancia para las conductas criminales. Mi equipo está trabajando en una solución, pero en el metro la gente no debería poder esconderse detrás de una máscara para cometer delitos. Esto requiere medidas legislativas que estamos considerando. Obviamente hay un problema aquí. Esto se solucionará. El anuncio de la gobernadora desató opiniones encontradas entre los neoyorquinos. Por un lado está bien, hay mucha gente que se tapan todo y entonces hacen cosas malas, por eso que la quieren prohibir. Si estamos en un vagón donde hay una persona que está enferma y no sabemos qué tenemos, nos podemos infectar. No debe de quitarlas, debe de dejar que uno la use a su discreción. La situación del clima en Colombia sigue afectando a muchos ciudadanos, específicamente en la parte del Atlántico, en la costa, donde muchos de ellos, por culpa de los aguaceros, han perdido todos sus enseres porque allí en sus casas se les ha inundado. En Atlántico, los habitantes de la vereda de los Alpes, en Galapa, claman por ayuda. Las más recientes inundaciones arrasaron con sus cultivos, animales y enseres.
En Malambo, las autoridades ordenaron el cierre del tramo que conecta el corregimiento de Caracolí con la vía La Prosperidad por deslizamientos en el puente Los Remedios. En Soledad, el desbordamiento de arroyos inundaron decenas de viviendas. Nos encontramos haciendo la evaluación de daños y necesidades de estas familias que se vieron afectadas. En Chocó, 5 municipios se encuentran en alerta roja por crecientes súbitas. Juradó es uno de los más afectados. En Bojayá avanza la búsqueda de 2 funcionarios de la alcaldía que desaparecieron tras caer en un río. Particularmente tenemos una afectación grave en la costa pacífica, Pacífico Norte, con el municipio de Juradó, que tiene aproximadamente 6.000 personas damnificadas, puesto que se ha desbordado la cabecera municipal, así como la zona rural. En particular hay afectaciones en comunidades indígenas. En Valledupar se registran emergencias en el corregimiento de Guacoche por el desbordamiento de un caño. Entre tanto, en la subregión del Urabá antioqueño colapsaron 2 puentes, uno en el municipio de Carepa por una avalancha y otro en Necoclí. Allí el conductor de un vehículo de carga resultó lesionado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de la salud para los padres. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, te da man unen y van ayudan. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y danza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés. Nós estamos lá para os pés para dentro. Então, não precisa mais acabar. Baby e rende grande. Mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo. Que o mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro. Pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Mai, dal pes controla llega. Ajá, el profesional Nandi verdad te llega. La gama en Baywak. Bye. Llega, mas bispo te mata nan. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa me sente cabeça. Like many women over 40, I'm starting to get more dark spots. That is crazy. New Bright Reveal Dark Spot Routine by L'Oreal Paris. Step 1. Fade the look of all types of dark spots. Step 2. Protect paired together. Dark spots less visible in just 1 week. New Bright Reveal Niacinamide Serum and Daily SPF 50. We're worth it.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer celebramos a nivel internacional el Día de los Padres y qué mejor regalo que estar pendiente de ellos y no solamente preguntarles cómo están, pero muy indispensable la parte de su salud. Sabemos que muchos de ellos llegan a ciertas edades que se vuelven un poco más gruñones o un poco más tercos, pero es importante hacerles un seguimiento a su salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídalas. No siempre son propensos a priorizar la salud. Los papás y figuras paternas pueden necesitar un empujón para ir al médico. Es muy común que les preguntemos por qué están aquí y nos digan cosas como mi familia me ha estado fastidiando para que venga. El doctor John Hancock de Cleveland Clinic dice que familiares también pueden ayudar a los papás a formar hábitos saludables. El primero, hacer ejercicio adecuado, al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, junto con 2 días de entrenamiento de fuerza. Segundo, enfocarse en una dieta saludable, llena de frutas y verduras, y mucha agua para mantenerse hidratado. En tercer lugar, asegurarse de que los papás hagan sus exámenes de salud de rutina, incluyendo exámenes para el cáncer de próstata y de colon. Depende de la persona, su historial familiar, su situación, otros problemas de salud, por lo que es una conversación que puedes tener con tu médico para averiguar qué es lo mejor para ti. Mantener la salud sexual bajo control, ya que problemas en esa área pueden ser indicadores de otros problemas de salud. Empezamos esa conversación asegurándonos de que no haya otros problemas mayores y luego tratamos lo que está ocurriendo. Finalmente, Hancock dice que los hombres también deben enfocarse en su salud mental y hablar sobre sus sentimientos. Ya sea que implique ir al médico por primera vez en mucho tiempo o simplemente sentarse a pescar y hablar sobre tu infancia. Señores, entramos a la semana de la Copa América 2024. Estamos exactamente a 3 días de este pitazo inicial de la selección de Argentina en contra de Canadá. Estas serían las naciones que se enfrentarán en el partido inaugural del evento. En esta oportunidad, la selección celeste, campeona mundial y actual monarca continental, buscará en los Estados Unidos ganar su 16ª Copa América para así superar a Uruguay como el máximo ganador del torneo. Durante varias semanas, miles de fanáticos pondrán toda su atención en lo que ocurrirá en la Copa América 2024 y todas las emociones, pormenores y los partidos los podrán vivir también a través de Telearuba. Cambiando de tema, este fin de semana tuvimos la oportunidad de vivir de principio a fin el tremendo evento que fue organizado por Power and Resilience. Allí un evento de CrossFit funcional en donde diferentes atletas de distintas categorías se dieron cita para así demostrar lo mejor del CrossFit. El sábado desde temprano, cerca de 60 atletas de CrossFit se dieron cita en el Downtown Throwdown, una competencia funcional de CrossFit organizada por el CrossFit Power and Resilience, en la cual estuvieron disputándose el primer, segundo y tercer lugar en 3 diferentes categorías: Skilled, Intermedio y RX. En estos diferentes hoods que tuvieron que completar, cada equipo de 2 participantes, tanto mujer como hombre, realizaron una muestra de diferentes entrenamientos y disciplinas. Lo mejor es que en este tipo de eventos se da muestra al valor de la familia de CrossFit, es decir, la fraternidad, dándole así la oportunidad a distintos atletas de varios CrossFit en Aruba de participar. Sus organizadores de Power and Resilience estuvieron contentos y satisfechos por cómo se desarrolló este evento y también con el nivel de los participantes. Y lo más importante fue como la cantidad tanto de amigos y familiares que estuvieron apoyando a los atletas participantes. El evento se llama Downtown Throwdown, es la segunda vez que hacemos el evento, lo hicimos el año pasado. Es algo que hacemos para promover el deporte, lo hacemos en equipos de 2, un hombre y una mujer, diferentes divisiones. Y bueno, es para promover el deporte, para tener más competencia durante el año, competencia local para los locales. El forma de CrossFit puede ser muy exciting, contra el reloj.
peso pesado, muy intenso, es lo que le gusta a la gente del CrossFit. Muy intenso, muy duro, rápido. Hay gente de CrossFit, es algo mundial, mucha gente del mundo hace CrossFit, mucha gente viene aquí con de vacaciones para hacer un workout en los boxes. Hay mucha gente que vive aquí de varias personas de varios lugares que también hace deporte y bueno, por eso consigues eso. El otro año otra vez, seguro. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz con esta tremenda noticia de Air Century. Air Century nos tiene el viaje soñado de papá desde $175 por trayecto, con todos los impuestos incluidos y también una pieza de equipaje de 23 kilos. Podremos visitar a nuestros padres en Santo Domingo, en la República Dominicana. Esto para compras desde el 11 hasta el 30 de junio del 2024 y para viajar a partir del 15 de junio y hasta el 30 de septiembre. Aprovechen de esta tremenda promoción de Air Century. Para más información podrán visitar a la agencia local o también a través de la página de Air Century. Y si hablamos de sorpresas, vean este momento tan bonito, un reencuentro de un padre colombiano quien reside en Londres con su pequeña hija. Todo esto fue planeado por sus papás. Un emotivo reencuentro entre un padre y su hija capturó la atención de millones de usuarios. Lau Bernal, una usuaria colombiana de esta plataforma, compartió un video que muestra la reacción de su hermano al reencontrarse con su hija después de varios años de separación. El padre, que vive en Londres, no pudo regresar a Colombia debido a problemas económicos, pero recientemente recibió la sorpresa de su vida: una visita inesperada de su hija llevada hasta la ciudad europea por sus padres. En el video se puede ver al hombre visiblemente emocionado al ver a su hija, desmoronándose en lágrimas mientras ella corre entusiasmada para abrazarlo. Este gesto de amor y sorpresa fue capturado por Lau, quien compartió el conmovedor momento con el mundo, generando una ola de reacciones y comentarios positivos. El reencuentro tuvo lugar en Londres, en donde el padre colombiano reside actualmente. La distancia y las dificultades económicas impidieron que pudiera regresar a Colombia para ver a su hija. Sin embargo, sus padres decidieron hacerle una sorpresa viajando y llevándole a su hija. Este momento se viralizó en las redes sociales. Sabemos que la colombiana Karol G está batiendo récords en diferentes estadios a nivel mundial y recientemente se llevó a cabo un concierto en Ámsterdam, en Holanda. Sin embargo, una situación se salió de control y la cantante colombiana tuvo que parar el concierto por una pelea. Todo marchaba sobre ruedas en el concierto de la artista colombiana Karol G en Ámsterdam, en Holanda, cuando en medio de su interpretación de 200 copas, la cantante notó una alteración en la multitud. Lo que parecía ser una pelea comenzó a llamar la atención de los presentes, distrayendo tanto al público como a Karol G, quien se veía notablemente molesta. Demostrando su preocupación por sus fans, Karol G trató de calmar la situación pidiendo a su equipo que parara la música y diciéndole insistentemente páralo a la persona encargada del sonido. Sin embargo, la música seguía sonando hasta que con voz firme la cantante le gritó para que parara. Esta intervención logró finalmente que la música se detuviera y pidió retirar a las personas que se encontraban interrumpiendo el concierto. El público, mostrando su apoyo a la decisión de la bichota, solicitó por medio de un abucheo que se retirara a los involucrados. Una vez que la situación estuvo bajo control, la cantante agregó un comentario a la pelea: lo que no sirve que no estorbe, dijo el artista. Adicionalmente, atenta a su audiencia, la cantante se aseguró de que las personas alrededor del conflicto estuvieran bien antes de continuar con el espectáculo. Y les dejo con noticias del espectáculo, en esta oportunidad con Inside Out número 2, en donde está batiendo récords en las taquillas. Pues esta es una presentación de Disney y Pixar donde muestra las emociones de los seres humanos. Hasta el momento, Inside Out 2 podría ser la número 1 de 2024. Los monitores de taquilla dicen que la secuela animada, que se estrena en Estados Unidos este fin de semana, podría debutar con 80 a 90 millones de dólares en ventas de entradas. Cualquier monto mayor a 82 millones y medio superaría a Dune Part 2 como el mejor debut nacional del año. Ya se ha estrenado como la número 1 en 8 mercados internacionales, incluidos Alemania y Corea.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una próxima emisión.